Hola, les doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. En esta ocasión vamos a hablar de un plugin que conocí ya hace bastante tiempo y que lo he utilizado en muchos de mis proyectos, tanto personales como de clientes, y que me parece una riqueza realmente en cuanto a procesadores de audio. Nada más y menos se trata de el SV315MK2 de la gente de Sonalsix. Para aquellos que quizás nunca habían escuchado de esta empresa, de este desarrollador, es una empresa con sede en Liverpool y fue fundada en el año 2002 por 4 ex ingenieros de NIV. Así que por lo menos pedigrí y conocimiento y experiencia en el mundo del audio tienen los fundadores. Ellos sacaron entonces el primer plugin en su momento que se llamó SV517. Es un plugin de ecualización que en posteriores días les estaré compartiendo la revisión del mismo. Y posterior, un año después, básicamente en julio del año 2003, a principios de julio, lanzaron entonces este plugin que ves en pantalla, el SV315, que es un plugin de compresión, como puedes ver, de modelado analógico, con un aspecto de equipo hardware, y es básicamente un plugin que incluye dos procesadores en uno. Es un compresor y es un limitador. Pero a diferencia de otros plugins, tiene una etapa para la compresión y otra etapa independiente para la limitación. Es decir, nos permite de manera independiente controlar cada uno de esos procesos. De hecho, aquí tenemos la sección del limitador y acá la sección relacionada con la compresión. Ofrece, entre otras cosas, circuitos de detección de nivel clásicos y contemporáneos, que es uno de los elementos quizás menos publicitados en el momento en que salió este plugin, pero de los más importantes que deben estar presentes en un compresor. Aparte de eso, incluye 4 filtros distintos para darle una coloración específica al sonido que estamos procesando con el mismo. Eso los encontramos en esta sección de sidechain con sus respectivos filtros. Los podemos seleccionar desde acá. Tenemos controles de crush y hold. Los encontramos entonces aquí y acá. En un momento profundizaré en esos controles y con esto logramos alterar la respuesta transitoria entonces de este procesador. Tenemos entonces un control de rodilla, el need en esta parte, el cual tenemos valores que van desde 0 a 30 decibeles, es decir, nos permite aplicar una rodilla variable bastante amplia. E incluye de forma programada un sistema que es patentado por la gente de Sonal6, conocido con el nombre de anti-breath, el cual lo que hace es evitar los chasquidos cuando la reducción de ganancia se desactiva tras una pausa en la señal de audio. E incluye una serie de presets, no son muy extensos, vas a darte cuenta, tiene muy pocos presets, pero a la medida que tú elijas un preset vas a ver cómo cambian entonces los valores, pero esos valores realmente nunca la curva va a verse alterada, la curva de compresión, ya que más bien son sugerencias de configuraciones que pueden servirnos para obviamente hacer ajustes a partir de allí manuales y lograr entonces definir realmente el sonido que necesitamos. Entonces hay unos cuantos para mastering, una compresión suave, en fin, según lo que busques puede ser un punto de partida. Yo miré el default para este ejercicio entonces de revisión. Aparte de los presets, tenemos entonces acá el botón de Signal, donde nos indica que hay una señal presente entonces a través del plugin. Tenemos para ajustar los niveles de entrada con este dial pequeñito que tenemos acá. Luego tenemos entonces los típicos controles de un compresor. Nos encontramos con la relación o ratio, la rodilla como les indiqué, para aplicar una curva entonces de compresión de umbral hasta de 30 decibeles, dependiendo de lo que estés procesando. Voz es una curva suave, si es una batería, quizás un sonido de caja del kit, puede ser una curva dura, en fin, ya dependerá del tipo de sonido y cómo esté interpretado ese sonido. Luego nos encontramos con el parámetro de umbral, tenemos el auto gain. Este botón de auto gain nos permite que el plugin aplique compensación automática de ganancia. Recordemos que cuando comprimimos se percibe una reducción en el volumen. Activando auto gain puedes entonces hacer que el plugin o permitirle al plugin nivelar esos volúmenes. Si te gusta tener el control absoluto entonces de todo, pues apague el auto gain. Tenemos luego los controles relacionados con los parámetros del tiempo. Tenemos el ataque y tenemos la liberación. La liberación tenemos el botón de auto, es decir, para que en automático él haga su ajuste, o puede desactivarlo y obviamente de forma manual ajustar la liberación. Cuando activamos el parámetro de auto, pues obviamente la liberación acá manual no va a tener ninguna incidencia por más que movamos este dial, y básicamente la liberación va a depender mucho del tipo de material que estemos procesando. Este plugin incluye dos tipos o dos circuitos de ataque y liberación para elegir. El tipo 1 y tipo 2 lo hacemos con este pequeño interruptor que está en la parte inferior de los dos. El tipo 1, que viene por default, nos va a proporcionar un carácter más clásico, más propenso a distorsiones dependientes de la señal, mientras que si eliges el tipo 2, ofrece una detección más pura, lo que se llama más moderna, más limpia, con menos dependencia del nivel de la señal y de la dinámica de la señal de entrada. Quizás este 2 puede ser útil para procesos de mastering, el 2 para procesos de
elementos independientes, pero pues obviamente siempre se vale experimentar en diferentes etapas con distintos modos. Luego tenemos dos parámetros, como les mencioné, el crush y el hold. Ambos son parámetros que nos permiten alterar las características de saturación y distorsión de este plugin, la manera como procesará nuestro audio. Por lo que al moverlos y al afectar la saturación y la distorsión, básicamente estamos incidiendo sobre la respuesta del compresor a los transitorios. Por ejemplo, el crush nos permite actuar directamente sobre los elementos de ganancia del compresor, esencialmente determinando el nivel en el que se satura la reducción de ganancia. Es decir, si reduces el crush, vamos a reducir el nivel en el que se satura el elemento de ganancia y por lo tanto se reduce el aplastamiento de la compresión en los transitorios, ¿ok? Hay que experimentar para que escuches con crush y sin crush, ¿ok? Luego tenemos el hold. Primero hay que decir que solamente está activo cuando el parámetro de liberación está en automático. Si lo desactivo, también se desactiva la perillita, el parámetro, y aunque lo mueva no tiene ningún valor asignado. Así que debe estar el parámetro de liberación en automático y allí podrás ajustar el hold, ¿ok? Ese parámetro nos va a permitir entonces alterar las características transitorias en los circuitos de detección de nivel, lo que permite que los filtros de ataque se mantendrán dependiendo de la naturaleza del mismo transitorio. Si hacemos ajustes altos, por ejemplo, vamos a crear un atributo sónico más abierto en las características de compresión, especialmente junto a los tiempos de ataque que sean más lentos, ¿ok? O sea, ajusta un ataque lento, valores altos, y con un parámetro alto también en la parte del hold, vamos a tener una compresión, unas características de compresión muchas más abiertas, ¿ok? Luego tenemos a la derecha el botón para activar o desactivar el plugin, un búmetro que nos va a indicar los niveles de salida, un parámetro, una perilla para ajustar los niveles de salida, y tenemos luego los parámetros relacionados con el limitador. Podemos activar el accionar del limitador. En el momento que lo activas, ves cómo se activa en el gráfico un pequeño triángulo rojo. Con este triángulo rojo podemos manipularlo directamente en la gráfica y ajustaríamos el parámetro de umbral del limitador. También lo puedes hacer obviamente desde acá. Y tienes para aplicar una limitación rápida o una limitación lenta, cualquiera de las dos. Y cuando se empieza a dar el proceso de reducción de ganancia, te lo va a indicar este piloto que tenemos acá. Luego tenemos la sección del sidechain, cadena lateral, en donde tiene la opción de activarlo externo o dejarlo por default interno. Y tenemos 4 filtros para parametrizar entonces o modelar nuestro sonido. Entonces estos filtros son modelados directamente de dispositivos clásicos y como les indico, cada filtro nos va a permitir darle un color, un modelo frecuencial y sónico a nuestro sonido. Habrá que experimentar para que te acerques al que más se ajuste a lo que necesitas. Y tenemos luego el gráfico donde tenemos reducciones de ganancia. Tenemos por aquí este triangulito negro que si lo muevo directamente en la pantalla puedes ver que estoy manipulando el umbral del compresor. Y tengo acá donde me va a indicar entonces parámetros como reducción de ganancia. Tengo para ingresar a los ajustes, hacer comparativas A y B. Y obviamente intercambiar entre ambos, copiar ajustes. Es decir, yo podría, por ejemplo, en el A mover mi umbral a menos 26 y me voy a ir al B a pegarlo. Entonces si me voy al B, voy a tener el mismo umbral. Hagamos otra vez el ejercicio para que lo entiendas mejor. Menos 10, si me voy a ir al A, estoy en menos 26. Entonces me voy a ir al B y voy a copiar este menos 10 al A. Le doy clic y me voy al A y tengo el menos 10.7. Así que esa es la manera fácil de copiar ajustes entre uno y otro. Desde aquí puedo resetear todos los parámetros relacionados al plugin y me voy al ajuste, a los ajustes del plugin al Serat. Y acá tengo para configurar algunas cosas básicas. Vamos a mirar entonces. Tenemos entonces esta tiene 2 páginas para configurar. Simplemente le damos clic a Next y nos envía a la siguiente página. Vamos a ir a la primera y vamos a mirar algunas configuraciones. Por ejemplo, tenemos el modo de trabajar los knobs. Tiene lineal y tenemos circular. Y con estos 2 parámetros voy a configurar entonces cómo se van a comportar mis knobs en el momento entonces de manipularlos. En especial vas a ver esto a la hora de utilizar superficie de control. Tenemos el mouse wheels con el cual elegimos el comportamiento del mouse con respecto a los valores de ajuste de cada elemento. Ejemplo, si me voy por ejemplo a coarse, vamos a agregar cambios relativamente largos. Si me voy a medium, vamos a tener valores, por ejemplo, mire, estoy en 2, paso a 5, voy a regresar, paso a 4 y de 4 paso a 3, pero con una precisión increíble. Si me voy a fino, ya va a tener valores, unos cambios mucho más precisos. Miren ustedes, 4 a 1, 4 a 3, etcétera. Así. Si me voy a muy fino, ya los cambios con el scroll del mouse tendría que hacer muchos giros para poder ir cambiando, como puedes ver allí, ese valor. Entonces esa es la diferencia
qué cambios quieres hacer. Cambios muy finos, procesos de mastering son importantes, o cambios, no importa si son relativamente más largos. Y tenemos la siguiente página en donde tenemos que queremos visualizar, si ppm o picos reales. Si lo dejas en ppm, entonces vas a tener un tipo de medidor con una indicación bastante precisa de los picos al tiempo que conserva una señal visual dinámica que se asemeja razonablemente entonces a la dinámica audible. Si te vas a TruePeak, entonces vamos a asegurarnos que el medidor va a mostrarnos una representación completamente precisa de los picos de la señal. Sin embargo, ten presente este medidor, en este tipo de medición, el LED o los LED que nos indican los valores parecieran estar visualmente menos acoplados al audio, como si hubiese una desincronía. Dependerá de lo que buscas y de lo que quieras. Luego tenemos la sección Clip LED. Acá tenemos para elegir 3 comportamientos. Por ejemplo, instantáneo nos indica que el LED se va a iluminar solo cuando la señal de salida supere los 0 decibeles fondo de escala, apagándose inmediatamente después de que la señal cae por debajo de ese nivel. Cuando le establecemos, por ejemplo, aquí a 5 segundos, el LED va a permanecer encendido o iluminado durante mínimo 5 segundos, independientemente de si la señal supera los 0 decibeles fondo de escala. Y si seleccionas Clicked, estaremos indicando que el LED va a permanecer siempre encendido de manera permanente una vez que la señal exceda los 0 decibeles fondo de escala, y solo se va a apagar cuando le des clic al LED. ¿Ok? En este caso vamos a dejarlo en los 5 segundos, que es como lo habitual. Esta es la manera de entender y de configurar entonces esta sección. Y eso es todo. Como puedes ver, aunque aparecen muchos controles, no son tan complejos de entender. Vamos a pasar entonces a probar esta belleza de plugin para que veas el potencial que tiene. Es susceptible de ser usado entonces en procesos de mezcla sobre sonidos independientes, pero también susceptible de ser usado en procesos de masterización o pre-mastering también. Vamos a escuchar entonces esta belleza en acción y tengo como referencia un loop de batería. Vamos a escuchar, voy a apagar el plugin. Voy a activar el mismo y jugamos entonces con el compresor inicialmente. La relación de 4 a 2 está bien. Vamos a aplastar. Eso es básicamente, amigos, este plugin. Fácil de controlar. Como les indico, los presets son más bien sugerencias de ajustes. Puedes elegir uno, por ejemplo, te va a dar unos valores allí. Si necesitas aplastar tus sonidos, controlar la dinámica de los mismos, pero que aún así siga sonando muy musical, pues este plugin es una alternativa interesante a tener en cuenta. El Sonalsics SV315MK2. Si la información aquí compartida te ha sido útil, te invito para que apoyes este proyecto. Puedes hacerlo a través de PayPal. Recibimos todo tipo de donativos, no importa el monto, lo importante es la buena intención. Y si no tienes cómo donar, con un like, con un comentario, con compartir este vídeo será más que suficiente. Si eres nuevo por acá, te invito para que te suscribas al canal, activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Seguimos revisando los plugins de la gente de Sonalsics, así que mantente aquí conectado. Hasta pronto y bendiciones para vos.